una música, un radio, creo, ¿no? O se escucha bien. ¿Me pueden confirmar? Escucha otro ruido de fondo, pero se entiende lo que dice. Ya, a ver, voy a ver si puedo regular algo. Se escucha, a ver. Pensé que no, pero sí. Creo que ahí está mejor, ¿no? ¿Correcto? Sí, doctor. Sí, Sí, ahí doctor. se fue la interferencia. Ok. Ok, vamos para ahorrar y no poder Bueno, ahí también estamos viendo la pantalla, no hay problema. Bueno, eso es lo que teníamos que hacer en la primera clase, pero ha habido una inversión. Hice la consulta y es uropatía obstructiva y algunos aspectos de la litiasis renal. Respecto a eso, pues ya conocemos la visión y misión de la universidad. Hay algunas competencias que hay que tener en cuenta. Básicamente era conocer los signos, síntomas y lo que son los diagnósticos y tratamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de obstrucción urinaria, en realidad es interesante el tema porque lo que nos hace pensar es una detención del flujo de orina en cualquier punto, entre los cálices renales y el exterior. Entonces, la obstrucción puede ser a nivel de la uretra, a nivel de la vejiga, a nivel del uréter o a nivel de la pelvis renal, o sea, a nivel de los cálices renales inclusive, ¿no? Entonces, esos son los puntos críticos que uno va a poder tener y desde el punto de vista semiológico, uno va a poder tener digamos, el punto alto, el punto medio y el punto inferior. Se sabe que esto, de acuerdo a la ubicación, tiene una traducción clínica desde el punto de vista semiológico, ¿no? Cuando es alta, va a tener una característica clínica y cuando es bajo, otra característica importante, ¿no? Desde el punto de vista clínico es diferente diferenciar el medio, ¿no? El medio es difícil, básicamente esto es un cólico renal para nosotros y es a nivel del uréter. En cambio, cuando es un poco superior, hay dolor en el flanco, irradiación a genitales, ¿no? Y hay como una especie de síndrome miccional, ¿no? O sea, esto es cuando es un uréter terminal o un uréter medio. Sin embargo, cuando es bajo, esto es a nivel de la vejiga o del uréter muy bajo, hay una demora en el inicio de la micción, o sea, hay como un retraso, una disminución del tamaño y la fuerza del chorro urinario, goteo terminal, aparece la hematuria, escozor al orinar, una orina turbia y hay lo que llamamos micción por rebosamiento, ¿no? Que es la incontinencia paradójica. Entonces, si yo tengo un lito, tengo un cálculo que me está obstruyendo y tengo sintomatología baja, es una forma de abordaje. Y si tengo sintomatología alta, es otra forma de abordaje. Ambas tienen importancia en que pueden causar injuria renal aguda o insuficiencia renal aguda. Entonces, desde ese punto de vista, cuando tenemos problemas agudos, tipo cólico, el dolor es lo que predomina, el clásico cólico renal. En cambio, cuando esto se hace un poco crónico, o puede ser asintomático o con situaciones de dolor muy vago, ¿no? Ese clásico dolor lumbar que está ahí medio sórdido, que no tiene una traducción, pero cuando hay complicaciones como la infección, nos puede dar estas circunstancias y sus diferenciales, que podría ser las complicaciones como una pielonefritis, son importantes a valorar. Para ambas situaciones, nosotros tenemos una prueba, digamos, diagnóstica súper importante, que ante la sospecha de una obstrucción urinaria, la ecografía de vía urinaria es fundamental, dado que nos va a definir por la clínica si tenemos una obstrucción alta o baja. La ecografía evalúa muy bien las situaciones altas, es decir, pelvis y riñón, las situaciones bajas como vejiga, pero no tiene una traducción
digamos, una especificidad y sensibilidad respecto a los uréteres. Entonces, por ecografía no vamos a poder mirar uréteres, ¿sí? Indirectamente vamos a poder evidenciar. Y ojo que los cálculos sí los vamos a poder ver como sombras acústicas posteriores, ¿no? Pero no vamos a poder identificar digamos, la estructura del uréter por ecografía, ¿no? No se puede, pero sí se va a poder tener esta situación con el urotén, o sea, la tomografía urológica. Ahí sí vamos a poder. Entonces ahí, cuando sospechamos este tipo de uréter, pues está indicado el urotén y no la ecografía. Pero como dijimos, siempre empezamos con una ecografía y de acuerdo a lo que encontramos, vamos a una tomografía. El gold estándar, la prueba ideal es siempre una tomografía de ese punto. Y entonces cuando ya hablamos de las obstrucciones como tales, vamos a tener obstrucciones intrínsecas y obstrucciones extrínsecas, como llamamos en algún momento. Dentro de las obstrucciones intrínsecas van a ser intraluminales, le llamamos intraluminales funcionales o anatómicas, ¿no? Internamente, intrínsecamente al aparato urinario van a darse estos. Y las otras son las extrínsecas, que tienen que ver con el aparato reproductor, con el aparato gastrointestinal, con el aparato, digamos, vascular, el retroperitoneal y otras asociaciones que tienen que verse con algunas patologías. De tal manera que el uréter puede verse influenciado por embarazo. El uréter puede embararse por una cirugía que sea complicada o que fue inadecuada y que se hizo una ligadura accidental de uréter, por una neoplasia de próstata, ¿sí? La vejiga puede verse afectada o los uréteres por una hiperplasia prostática o por una neoplasia también prostática. Cuando hay alguna neoplasia con infiltración, también pueden tener repercusión sobre estos órganos. Cuando tenemos vasos aberrantes o aneurismas aórticos, ¿no? Hay una modalidad que le llamamos el uréter retrocavo, que es una anomalía anatómica que tiene que ver con el pedículo vascular y que podría tener alguna complicación. Por otro lado, desde el punto de vista retroperitoneal, la fibrosis, que es importante como fuente de complicaciones y de patologías que uno encuentra, las neoplasias, etcétera, desde el punto de vista. Y ya internamente intrínsecos, por ejemplo, la injuria renal aguda a nivel tubular, por depósito de ácido úrico, etcétera, por cadenas ligeras, ¿no? O por cálculos propiamente dichos, o por coágulos, va a ser una situación intrínseca, al igual que tenemos cuando hay algunos defectos funcionales intramurales, ya sea una disfunción pielureteral, uretropélvico o a nivel del cuello vesical. Anatómicamente también podemos tener algunas lesiones o influencias internas como tumores o neoplasias propias del riñón, tuberculosis con granulomas propios del riñón, estrecheces, válvulas ureterales, traumas, epispadias, fimosis en los diferentes niveles nos podrían dar una obstrucción. Ahora, dentro de las obstrucciones hay parciales y hay totales. Eso es súper importante tenerlo en cuenta desde ese punto de vista de las obstrucciones. Y puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Entonces, eso es importante evaluar dentro de una obstrucción urinaria. Eh, Uno asume que estas obstrucciones podrían ser severas, por ejemplo, con hidronefrosis o dilataciones, ¿sí? Es importante. Y esto nos traduce en algunos síndromes clínicos que uno podría ver, como síntomas vesicales, disuria, polaquiuria, urgencia misional, injuria renal aguda, frecuentemente anúrica cuando la obstrucción es completa, la enfermedad renal crónica, la enfermedad tubular asociadas a otras manifestaciones, lumbalgias, dolor en el flanco, infecciones urinarias, ya sean recurrentes, cálculos que tienen que ver mucho con infecciones como Proteus mirabilis, E. coli, como los cálculos de Struvita. Ojo que los cálculos de Struvita son los más débiles, por decir, son como unas galletas, ¿no? Son los más débiles. En cambio, los más fuertes son los cálculos de cistina. En los cálculos de cistina,
que son los más duros, en realidad la litotripsia no hace nada, fracasa. Entonces, ¿en quienes no indicamos litotripsia? En los cálculos de cistina. Los más débiles y donde la litotripsia los pulveriza prácticamente son los de estrubita. Entonces, esto es a manera introductoria de ir visualizando estas cuestiones antes de entrar al tema de la litiasis, para que ustedes se ubiquen en este tema de las obstrucciones y la relación que hay con la litiasis. De tal manera que este cálculo puede estar ubicado en la pelvis renal, en cualquier trayecto del uréter, generalmente en la parte media, y o en la parte distal y en la parte vesical, ¿no? Es raro encontrar a nivel de la uretra, pero sí se ha reportado. De tal manera que hoy se sabe que esta litiasis renal, cuando está asociado al riñón, ¿no? Y si no, la litiasis urogenital, cuando, urológica a veces le llamamos, cuando está en cualquier árbol, ¿no? Digamos, el árbol urinario. Hoy se sabe que el 13% en mujeres y un 7%, perdón, en varones y un 7% en mujeres en los Estados Unidos tienen una prevalencia de formar un cálculo durante su vida en ese porcentaje. La alimentación se dice que es un factor importante para ellos. La gran mayoría son de sales de calcio, de ácido úrico, de cistina y de la famosa estrubita. Desde ese punto de vista, uno también tiene que recordar que hay ciertas situaciones importantes cuando se presenta ya una litiasis. Cuando presentamos una litiasis, un primer cuadro, un 13% puede recurrir al año, un 50% a los 10 años y un 75% a los 20 años. De tal manera que hay que tener en cuenta la recurrencia. O sea, este paciente puede haber salido, pero un 15% tenemos de que pueda volver a tener un evento. Por lo tanto, ya es un manejo preventivo de poder evitar que estos cálculos pudieran tener esta recurrencia. Se sabe que la aparición más frecuente es entre los 30 y 50 años de edad, que el hombre tiene una frecuencia de 2 a 3 veces mayor que la mujer, es más frecuente en situaciones de verano, asociados a situaciones de deshidratación. Y por otro lado, muchas veces esta patología es compleja, tiene una alta morbilidad y en algunos casos pues hay limitaciones en el arsenal terapéutico. Desde ese punto de vista, nosotros nos interesa identificar factores de riesgo. Ya sabemos que hay un porcentaje en la población que puede causar uropatías obstructivas, ya sean parciales o totales, con el riesgo de injuria renal aguda, con la complicación a largo plazo de enfermedad renal crónica, y que esto genera nefritis intersticial crónica, y que tenemos complicaciones como las infecciones urinarias. Entonces, ¿qué factores de riesgo nos interesa conocer? La baja ingesta de líquido, importantísimo. La ingesta excesiva de sodio. Dos factores que son netamente manejables a través de salud pública y a través de situaciones individuales. ¿Qué se recomienda? 8 vasos de agua diaria, ¿sí? Que eso es aproximadamente 2 litros. Entonces, entre litro y 2 litros es lo que mínimamente deberíamos consumir de agua. Idealmente se dice que de 1,5 litros a 2. La recomendación para todos los cálculos es la disminución del sodio en la dieta, ¿sí? Una dieta excesiva promueve la formación de cálculos, generando una mayor excreción de calcio, una disminución de la excreción de citrato, y hoy sabemos que el citrato es protector. Pregunta de examen. El citrato es un protector de la formación de cálculos, ¿sí? Y la calciuria también es un inductor de la formación de cálculos. Entonces y estos los mueven, el aumento de la excreción de cálculo y la disminución del citrato. ¿Quién lo mueve? La ingesta de sodio. Entonces debemos restringir. Y la tercera situación es no exceder en una dieta rica en proteínas animales, o dietas normoproteicas o ligeramente disminuidas, ¿ok? Esto es importante sobre las dietas en exceso de las proteínas animales, porque de hecho que nos va a producir una leve acidosis metabólica,
Esto va a aumentar la reabsorción del calcio óseo, que va a actuar como un buffer, y de hecho que va a aumentar la calciuria. Y vimos que la calciuria pues, es un inductor o digamos un factor de riesgo de la litiasis. El aumento de la uricosuria por el mayor aporte de purinas. Por lo tanto, aquellos que tienen ácido úrico alto debemos restringir las purinas. El exceso de vitamina C produce oxalosis, ¿sí? Y también el exceso de vitamina D, ¿no? Van a tener problemas en estas circunstancias. La ingesta de ciertos medicamentos es importante reconocer. Hoy sabemos que la terapia antirretroviral para el HIV se conoce, o bueno, de algún tiempo se conoce una nueva causa de litiasis asociada a la medicación como el indinavir, ¿no? El indinavir produce cristales y que van a tamponar a los túbulos renales. Generalmente se produce después de unos 4 a 6 meses de iniciado el tratamiento. Hay historia familiar de litiasis, ¿no? Y esto es importante porque cuando tenemos esta historia aumenta el riesgo hasta por 4 veces más. ¿Qué situaciones son importantes de historia familiar asociadas a litiasis? La gota, las enfermedades gastrointestinales como pacientes con ileostomía, pacientes con enfermedad de Crohn, la diabetes, las citos recurrentes, la obesidad también son importantes a tener en cuenta como factores de riesgo, de tal manera que nosotros podemos elaborar un caso clínico y comentar paciente con ictus a repetición, con dolor lumbar, que presenta una ecografía y se le encuentra una especie de una masa agrandada a nivel renal. Al hacerse otro tipo de análisis o bueno, de imágenes, pues se encuentra un cálculo coraliforme, ¿sí? En una tomografía. Entonces, la asociación en este cálculo coraliforme tiene que ver con algún germen, ¿no? Con fundamentalmente E. coli o Proteus mirabilis. Y uno podría preguntar o la asociación al germen o la posibilidad de qué tipo sea de cálculo o qué prueba usted utilizaría para determinar estas circunstancias, ¿ok? Entonces es importante manejarlo. Y lo que comentamos, la posición de los cálculos de la localización se van a poder a cualquier nivel, inclusive se describe litiasis prostáticas, dado que en el momento la próstata está ligada con un componente importante de lo que es. Entonces ya manejamos un poco algún reparo de factores de riesgo, algún reparo de la relación a la obstrucción, la localización, y ahora nos falta ver los tipos de cristales. Respecto a los tipos de cristales, ustedes bien conocen que la causa más frecuente es el oxalato de calcio. Perdón, el tipo más frecuente es el oxalato de calcio. ¿Sí? Eso es súper importante. El ácido úrico hay que tenerlo en cuenta, un 5% en promedio, y la cistina es hereditaria, menos del 1%, se presenta en gente muy joven, ¿sí? Y que no es difícil plantear en edades mucho mayores, ¿no? Y que estruvita está asociado a las infecciones urinarias recurrentes, a gérmenes importantes, que está alrededor del 10% de las cuestiones. Y comenté asociado a la medicación o drogas, indinavir, aciclovir, sulfadina y triantireno, ¿no? Está alrededor de menos del 1%. Y hay que tener en cuenta que a veces tenemos cálculos mixtos, ¿no? Antiguamente nosotros decíamos vamos a hacer el estudio metabólico del calcio. Entonces nos salía oxalato de calcio, fosfato de calcio, y al final decíamos, bueno, todo está relacionado al calcio, ¿no? O como el de estruita, que en realidad es el fosfato amónico magnésico, ¿no? Entonces hay asociación y no es una sola sustancia, excepto el ácido úrico, que sí lo podemos identificar en aquellos que hacen hiperuricemia o cuadros de gota. De tal manera que estos cristales que nosotros tenemos van a tener algunas características importantes, ¿sí? Según la sal cálcica que uno tenga, va a tener una característica ligada a la frecuencia, al género, al pH urinario, a la radiología, si lo encontramos como radiopacos o radiolúcidos, y algunas características morfológicas propias. Por ejemplo, cistina son unos hexágonos, ¿no? Que son los cristales de cistina y son cristales hexagonales, ¿no?
Y entonces un motivo de pregunta es niño de 4 años de edad, con antecedentes de hermanos y padres con litiasis, acude por un cuadro de dolor mínimo, sin embargo el examen de orina se encuentra cristales hexagonales, ¿sí? Diga usted qué cálculo podría ser el más, digamos, el más frecuente encontrado, entonces uno puede, de acuerdo a eso, sacar esa característica. Y se ven, en pH alcalino solamente hay 2, ¿sí? Pero más que alcalino, vamos a aprender mejor los ácidos, ¿no? El pH ácido. ¿Quiénes? Cistina y ácido úrico, ¿sí? Cistina y ácido úrico van a tener siempre el pH ácido, mientras que estruvita, ¿sí? Y algunas sales cálcicas, digamos que sean diferentes del oxalato, van a tener también un poco alcalino, ¿no? En realidad ahí puede variar. Estruvita es alcalino. Si tenemos que aprendernos algo, que estruvita es alcalino, ¿sí? Estruvita es alcalino y los ácidos son, su nombre dice el ácido úrico y la cistina. Bueno, como el grupo anterior decía, bueno, acoplemos ácido úrico y ácido cistina, pues ácido de cistina, ¿no? Y por ahí manejaban alguna mnemotecnia para poder contrarrestar. Conclusión, ácido o ácido úrico o estruvita. Esto es importante, porque si yo presento un caso y por la edad se va prácticamente los de cistina y me quedan los de ácido úrico, ¿sí? Y los de ácido úrico puede variar el pH, ¿no? Pero si yo ya tengo que este paciente ha tenido antecedente de gota, ¿no? O la familia con hiperuricemia y ahora viene por un cuadro con un pH ácido, me orienta a tener a marcar, digamos, en un examen esto, y sobre todo una situación que lo diferencia al ácido úrico en la radiología, es radiotransparente. ¿Sí? Es radiotransparente, ¿sí? O radiolúcido, como en algún momento lo dicen. No son radioopacos, ¿sí? Entonces se parecen el ácido úrico y la cistina en el pH y se van a aparecer en el tema de las imágenes. Una característica cuando uno ve los cristales de ácido úrico es que son desorganizados, son bien desorganizados. El de estruvita es característico las formas en ataúd, ¿sí? Que ven ahí como tapitas de ataúd se llaman, ¿no? Entonces es importante. Y los clásicos oxalatos son en forma de sobre, ¿sí? Son en forma del cristal de oxalato de calcio, son en forma de sobre. Y entonces es importante mantenimiento, solo hay algunas características que uno pueda enfatizar. Entonces hay varias teorías de la litiasis renal, teoría de la sobresaturación cristalización, teoría de la deficiencia de los inhibidores de cristalización, teoría sobre la matriz proteica, teoría sobre la litogénesis infecciosa y teoría de los inductores de cristalización. ¿Cuáles son los que, digamos, han tenido mayor interés dentro de la fisiología y dentro de la patología renal? La teoría de la sobresaturación cristalización y la teoría de la deficiencia de los inhibidores, ¿sí? Estas dos teorías son súper importantes a tenerlas en cuenta. Y entonces hay algunas fases, ¿no?, que uno tiene que establecer, pero las teorías aquí se van dando. En estas fases son la nucleación, la agregación y el crecimiento. ¿Qué interesa que conozcan esta segunda teoría? Que sobre los factores de inhibición de la cristalización, y que esto es importante porque aparece citrato. El citrato es importante, entonces la hipocitraturia pues prácticamente nos condena a tener la mayor formación de cálculos, porque este citrato, ¿qué es? Es el inhibidor de la cristalización. Si estos inhibidores faltan en la orina, la situación es favorable, de hecho, para la cristalización. Y no solamente el citrato, como vemos, está el magnesio, está el zinc, el flúor, el aluminio, ¿no? Y los pirofosfatos. Pero a recordar es el citrato, ¿no?, que es importante que se pueda dar. Muchas veces vienen en los exámenes factor
que favorece la inhibición de la cristalización, y bueno, la respuesta siempre es el citrato. Dentro del aspecto de la litogénesis, de la formación del cálculo, hay muchos componentes. Ya vimos que está la teoría físico-química, la teoría anatómica y la teoría de los inhibidores, donde destaca el citrato. La físico-química tiene que ver con el pH, el volumen urinario, el flujo de orina. Las anatómicas tienen que ver pues con la edad, con el sexo, con las anormalidades que tienen y con los criterios de infección, que es importante manejar. Aquí tenemos algunos promotores e inhibidores, ¿sí?, de la nucleación. Entonces, ¿qué promotores están? El urato. El urato es un promotor importante de la litiasis. Tenemos glucosaminoglicanos, es un promotor también importante. Y las proteínas acidífilas, ¿no? Básicamente esos son los promotores que nos llevan a la nucleación. Y nuevamente recordar los inhibidores, ¿sí? Los inhibidores del oxalato, el citrato. Los inhibidores del fosfato, el citrato, ¿sí? Y tenemos al magnesio como un inhibidor más del fosfato. Entonces eso es importante para tener en cuenta respecto a la fisiopatología y tener esa historia. Y entonces cuando uno tiene algunas circunstancias a considerar, hay una, que es la hipercalciuria idiopática. ¿Qué significa? Que yo boto calcio por la orina, hipercalciuria. Manejamos el criterio de mayor a 4 miligramos día, ¿no? Si yo tengo estas circunstancias, estoy entrando en hipercalciuria. Esta hipercalciuria, como ya vimos, me va a generar inducción de la litiasis. Esta hipercalciuria, en realidad, es normocalcémica. Entonces yo esperaría que al eliminar calcio, mi calcio baja. Sin embargo, el calcio sérico es normal, ¿no? Y hay que ver porque hay que hacer estudios, obviamente, de desórdenes del intestino, del riñón y del hueso, ¿no? Hoy sabemos que hay un componente clásico que eran las absortivas, ¿no? Para ver si tenían mayor absorción intestinal, ¿no? Y las que tenían eliminación a través de la calciuria. Entonces se dice que hay una predisposición familiar, 50 pacientes, los pacientes son formadores de cálculos y siempre se recomienda la disminución de la ingesta de sodio y de proteínas, básicamente en este grupo de pacientes. Y respecto a la calciuria secundaria, hay otras causas de hipercalciuria secundaria, la que hemos hablado. Aquí nos interesa en la hipercalciuria secundaria, acidosis tubular restal. Entonces yo puedo decir varón de 18 años de edad que acude a la consulta y que es diagnosticado de acidosis tubular renal y tiene un calcio, bueno, pesa 60 y tiene un calcio pues en 800, digamos, ¿no? Entonces usted asociaría a qué patologías, ¿no? A intoxicación por vitamina D, acidosis tubular renal distal, etcétera, ¿no? Y uno puede poner una suerte de alternativas que uno pudiera darse. Y por otro lado, así está la hiperoxaluria, ¿sí? Esta hiperoxaluria se da porque hay una ingesta alta de oxalatos. Los oxalatos, por ejemplo, están en los chocolates, están en las gaseosas negras. Eso significa que también hay una alta ingesta de precursores, ¿sí? Hay una alta ingesta de precursores y esto nos va a llevar a pensar en la prevención. Por otro lado, hay el ácido úrico, que también es importante visualizar, y los cálculos de oxalato. Hay una situación que se llama cálculos coraliformes, como ven aquí, está lleno en esta imagen y se logra visualizar. Esta alta ingesta de proteínas de animales aumenta la urocusuria y la calciuria y disminuye el pH urinario y la citraturia. Entonces, esas son condiciones que llevan a estos oxalatos a tener mayor posibilidad de formación o de promover la cristalización de oxalato de calcio a partir de la uricosuria. Entonces, la calciuria, importante. La hiperuricosuria, importante. Ambos que promueven la cristalización del oxalato de calcio. Entonces,
tenemos estas precauciones que hay que tener en cuenta respecto a alguna medicación que uno tiene. Por ejemplo, las tiazidas aumentan el calcio sérico, ¿no? Producen mayor absorción del calcio y van a producir hipercalcemia, ¿sí? Entonces hay que tener esta circunstancia importante y en algún momento pueden causar hipocalemia también, ¿no? Y se sabe que esta situación de las tiazidas, el uso de las tiazidas al ser administradas y disminuir la hipercalciuria pueden causar hipocalemia y a su vez poder desarrollar hipocitraturia. Y ya sabemos que el citrato, nuevamente insisto, es un inhibidor. Entonces, si yo tengo hipocitraturia, pues condiciono a la formación de litiasis. Entonces, tiazidas podrían tener ese riesgo de formación de litiasis. ¿Y qué causas tenemos de hiperuricemia o hiperuricosuria? Pues la gota, anemias hemolíticas, síndrome mieloproliferativo, síndrome de lisis tumoral. Aquí hay que hacer algo importante. El síndrome de lisis tumoral se va a presentar con quimioterapias. Estas quimioterapias van a generar aumento de fosfatos, aumento de ácido úrico. Hoy se sabe que un tratamiento importante son corticoides, hidratación y o alcalinización de la orina. Diuréticos utilizamos muy poco, es controversial inclusive en el uso, salvo que tenga edema o alguna circunstancia que nos amerite a ello. Básicamente es el corticoide que se utiliza y la hidratación también del paciente, ¿no? Eso jamás debemos olvidar, el tema de la hidratación. Y entonces, teniendo este marco de varias posibilidades de tipos de litiasis, ¿qué debemos ver en nuestra evaluación de la litiasis renal? Ya saben, en la anamnesis, descartar enfermedades sistémicas, fármacos asociados, investigar causas de origen hereditario, interrogar sobre la dieta e ingesta hídrica, ¿no? Que ya hemos visto que son factores importantes. En el examen físico, si uno sospecha de ácido úrico, pues buscar el tema de los tofos que están asociados a la gota, la presencia de sondas vesicales que nos van a traducir cierta obstrucción. La inmovilización de los sujetos produce que el calcio salga del hueso y tenga descalcificaciones y situaciones de hipercalcemia. Que son importantes en este grupo de pacientes, buscar fístulas enterocutáneas también que pueden estar asociadas a estas pérdidas. ¿Qué estudios hacemos? De hecho, un examen de orina completo para visualizar pH, como hemos dicho, para visualizar algunas características y sedimento, ¿no? En sedimento podemos ver si hay cristales, ¿sí? El calcio, el fósforo, obviamente, el ácido úrico, el sodio, el potasio, que es importante para tenerlos en cuenta, y el PTH cuando sospechamos de un hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, con calcios altos, ¿no? Y siempre asociamos la función renal, la creatinina y la tasa de filtración, filtración glomerular, que esto es importante también para tener en cuenta. Luego planteamos la evaluación con imágenes, ya sea ecografía o tomografía, el estudio físico-químico del cálculo, si tuviéramos esa posibilidad, a veces las piedras se eliminan y no se tiene, pero con este sesgo que podría haber de encontrar múltiples sales, ¿sí? Y en los casos de sospecha de infección urinaria, pues hay que tener los cultivos a la mano. Siendo así, ¿cómo se presenta clínicamente? Y ya comentamos al inicio que hay situaciones altas, situaciones bajas, y las intermedias son los cólicos que están asociados más a sintomatología alta. Sin embargo, hay un porcentaje interesante que puedes tener cálculos y será sintomático, porque todavía no migra ni causa una obstrucción. Y el cuadro clásico del cólico renal, ¿no? Inclusive las infecciones urinarias recurrentes nos tienen que hacer pensar en litiasis como una fuente de estas infecciones. Vienen con hematuria, vienen con dolor lumbar, ipsilateral a donde encontramos el cálculo, y en los casos ya más complicados o avanzados por el tiempo nos presentan compromiso de la función renal. Más o menos así vienen estos cuadros de la litiasis. En el diagnóstico presentamos el cuadro clínico que hemos comentado, el examen de orina y los estudios por imágenes. Esa
esa, digamos, suma nos aporta mucho para el tema diagnóstico. Recordar que puede haber hematuria macromicroscópica hasta en el 90% de los casos. En algún momento vamos a poder ver leucocituria, ¿sí? Importante, y aparte de la hematuria, vamos a poder ver por radiografía o por la ecografía o por la tomografía el árbol urinario inclusive, y eso es importante tener en cuenta para lo que es el seguimiento y los controles de este paciente. Desde el punto de vista del laboratorio, pues en algunos casos hay que dosar el calcio, el oxalato, el citrato, el ácido úrico, el potasio, para poder interpretar y tal vez acercarnos a que pudieran tener determinado situación de acúmulo por alteraciones en el metabolismo de alguna sustancia ligada a la litiasis. De hecho, que la cistina es muy complicado medirlo, por lo menos en mi hospital no lo están haciendo, particularmente lo hacen, y que sospechamos en niños muy pequeños, ¿sí? Entonces no es algo muy común, es el cálculo más duro, ya dijimos, es el pH ácido, ¿sí? Y entonces también valoramos la función renal, que es importante para este grupo de pacientes. Hay algunos valores de referencia. Cuando hablamos de hiperuricosuria, es mayor de 800 miligramos día en el varón, más de 750 en la mujer. Cuando hablamos de hiperoxaluria, es más de 40 miligramos por decilitro. 45, por ejemplo, dice Harrison. La hipocitraturia es menor de 320. Entonces aquí yo puedo jugar con un caso clínico, varón de 48 años de edad, que se presenta a la consulta por dolor lumbar. En el examen nos sale citrato en 80, ¿no? Y que la posibilidad que planteamos en el examen, digamos, físico-químico, es encontrar A, cistinuria, B, pirofosfatos, C, oxalato de calcio, etc. Obviamente dijimos que este era un inhibidor de la formación de los cálculos fundamentalmente de oxalato de calcio, ¿no? Que sería el que empalme. Y entonces cuando utilizamos ya las pruebas por imágenes de ecografía, la plaquita simple o el urograma excretor, que ya no lo estamos usando mucho excepto para ver uréter, y ahí sí vemos, ¿no? Ahí sí vamos a ver el uréter, pero la tomografía, de hecho el Uroten, pues prácticamente nos ha dado una gran ventaja. ¿Por qué? Sensibilidad de 95 a 100%, especificidad promedio 95, de 94 a 96%. Entonces, hay una gran ventaja si lo tendríamos a la mano. Pero miren la ecografía, 97% de especificidad, o sea, agarra a los verdaderos enfermos. Es bueno para descartar los enfermos, pero es muy malo para la sospecha clínica. Sensibilidad es bajita, 19%, por lo menos de esta referencia que se ha tomado. Entonces, se nos puede estar escapando, sobre todo cuando están en uréter para los diagnósticos. Aplica mucho para la parte renal pura o la parte vesical. Entonces, muchas veces lo que hacen en clínica es complementa con una plaquita de abdomen simple, si se puede, debería ser preparado, o sea, con un enema para que no haya interferencia gaseosa y podamos visualizar adecuadamente las sales de calcio, ¿no? que uno tiene que ver, porque la limitación de esta placa es que solo ve calcio. El ácido úrico no se puede ver por los rayos X, pero sí por la eco y por la tomo. Es una prueba muy costo efectiva, como decimos, es baratita y rinde, ¿no? Entonces eso es importante porque hay que asociarlo pues también a temas de la clínica. Siendo así, las litiasis, si bien es cierto, las identificamos y todo, pero tampoco son tan buena gente, ¿no? Nos causa algunas complicaciones. Este dolor lumbar, que ya tenemos algunas manifestaciones, nos puede dar síntomas gastrointestinales importantes, con deshidratación, un hilio paralítico a nivel intestinal, una anuria por situación refleja, una polaquiuria con deshidratación, hematuria importante también nos puede dar estas complicaciones, digamos, muy rápidas. Pero entre ellas tenemos la hidronefrosis, que prácticamente se da por
la obstrucción total que uno tiene, y como ven ahí están las posibilidades de los cálculos en los cálices, en la parte del uréter proximal, en la parte del uréter distal, ¿no? Que es una de las ubicaciones importantes. Estas complicaciones también damos abscesos perirenales, a las pionefrosis que se llaman, que es importante. Entonces, la complicación más importante y frecuente de la litiasis es que nos lleva a infección urinaria, ¿no? A su vez, algo importante es la hidronefrosis, que nos condiciona también a infección urinaria y a obstrucciones, y grave, pues nos causa enfermedad renal aguda en muchos casos, y en las nefritis crónicas nos puede llevar pues a situaciones de enfermedad renal crónica. Respecto al tratamiento, es importante visualizar que de acuerdo a las sales cálcicas, estruvita, ácido úrico, cistina, pues uno puede manejar algunas situaciones. En general, dieta baja en sal, en general, hidratación adecuada. Y cuando yo veo el tema de las sales de calcio y tengo yo hipercalciuria idiopática, pues puedo dar tiazidas, ¿sí? Y obviamente hay que hidratar al paciente adecuadamente. Cuando tenga hiperoxaluria primaria, con compromiso de cristales tanto en el hígado, esto se ve pues que en los pacientes, bueno, digamos que la solución a este de la hiperoxaluria es el trasplante hepático y renal, ¿no? Y que antes de esto damos un tratamiento con piridoxina, ¿no? Que es una vitamina, en realidad es un mecanismo no muy bien catalogado, pero que se ha visto resultados de disminución o mantenimiento de los oxalatos. Asimismo, el de estruvita ya vimos, hay que tener pues el tema del antibiótico. En ocasiones estos van a ir a nefrectomía, ¿sí? Por ser cálculos grandes, coraliformes y que tienen riesgo de infecciones, sobre todo los que van a ir a trasplante. Tenemos estas situaciones importantes a ir considerando. Por otro lado, hay que tener algunas situaciones, por ejemplo, si yo tengo ácido úrico elevado o hiperuricemia, pues no voy a estar ingiriendo mayor cantidad de carnes. O sea, tengo que bajar o reducir la ingesta de purinas, y las purinas están en las carnes, fundamentalmente en las carnes rojas. Si yo estoy aumentando oxalato y sé que la vitamina C, los cítricos, pues me evito de consumir una alta suplementación y simplemente me requerimiento basal, ¿no? Evitar los alimentos ricos en oxalatos, ya mencioné que los chocolates, las gaseosas negras, evitar la suplementación excesiva cuando no sea necesaria de vitamina C, ¿no? Y mantener pues una ingesta adecuada de calcio, y para todos es válido la hidratación. La hipocitraturia, como es un factor inhibidor de esta formación de cálculos, esto se encuentra mucho en frutas y verduras. Igual, reducir pues la ingesta de proteínas para que no tengamos este grupo de pacientes importante, ¿no? Y la hidratación también es súper importante. Hay que tratar de mantener una diuresis promedio de casi 2 litros, ¿no? Entonces esas son las medidas generales que uno tiene. Y por otro lado, revisemos muy rápidamente cuando, por ejemplo, tenemos un cólico nefrítico. Tenemos un cólico nefrítico con un dolor agudo. La primera posibilidad que yo pongo aquí es un AINE. Los espasmolíticos ahora están controversiales, pero bueno, ¿qué es la iosina, ¿no? Bromuro de iosina, comercialmente la buscapina. No se recomienda en las guías, sin embargo algunas literaturas lo ponen, por eso se ha puesto un asterisco. Y entonces básicamente cuando tenemos un cólico nefrítico, el tratamiento va orientado a dos situaciones. La primera, manejo del dolor, y la segunda, expulsión del cálculo, ¿sí? Entonces por esas dos vertientes uno va. Respecto al manejo del dolor, según la revisión de las guías de práctica clínica, con una evidencia 1B, con una recomendación tipo A, es el diclofenaco sódico, ¿sí? El que está a la elección. El ketorolaco es una opción también importante que uno puede ir manejando, pero en realidad si tenemos diclofenaco, va diclofenaco. Segunda situación que uno puede considerar es el ibuprofeno, ¿sí? También un AINE o la indometacina. Y como alternativa a estas circunstancias, pues tenemos al metamizol,
al tramadol, al ketorolaco, ¿no? Ketorolaco hay una muy buena respuesta también. Y podemos llegar hasta la morfina en algún momento cuando haya una reacción alérgica, por ejemplo, al metamizol o al tramadol, que es raro, pero lo puede haber. Entonces podemos llegar a eso. Conclusión, diclofenaco, hidratación, ¿sí? Segunda opción, ketorolaco o ibuprofeno. Tercera opción, ya entramos a tramadoles, ¿no? Tramadol o morfina, ¿no? Para este tipo. Y esto es para el dolor. Pero también nos vamos al expulsivo. Y en el expulsivo tenemos que cuando esta uropatía obstructiva es severa, nos puede condicionar a infección. Hay situaciones cuando el riñón es único, hay hematuриas intensas, que el dolor, o perdón, el manejo ya es diferente, o cuando el dolor es muy intenso, que no se puede controlar, y de acuerdo a eso hay algunas maniobras, ¿no? Entonces, la primera conclusión es que toda uropatía obstructiva tiene que desobstruirse sí o sí en el acto. Si yo puedo hacerlo en las horas, se hace en las horas, en el día, en el día. Hoy se sabe que una obstrucción que no se ha liberado en 2 semanas como máximo, ya tenemos falla o compromiso renal crónico. O sea, nos va a llevar a esta falla renal a la larga crónica. Tolerancia máxima de poder realizar estas situaciones, 1 mes. Si después de 1 mes uno no hace nada, el daño ya está establecido de manera crónica, idealmente 1 semana. Digamos, 2 semanas, no deberíamos pasar de 2 semanas, ¿no? No deberíamos pasar. Y obstrucciones totales no van a eso tiempo, eso se resuelve en días o horas, ¿no? La obstrucción total, condiciones de hidronefrosis, infección, falla aguda, entonces eso se resuelve de inmediato. Ya sea con una catéter J por extracción del cálculo o por medicación. Hoy se sabe que la tanzolucina, que es una medicación que se utiliza para la hiperplasia prostática benigna, ayuda a la expulsión del cálculo. Entonces, cuando vemos el cálculo, los dividimos menos de 5 milímetros, salen solos. Entre 5 y 10 tenemos la posibilidad de ayudar a la expulsión con tanzolucina o la litotripsia. Ojo, que la litotripsia nunca se utiliza cuando hay sepsis o infección activa, no puede darse. Cuando la mujer está embarazada, tampoco puede darse, ¿no? Entonces, hay circunstancias que hay que tener en cuenta en este tipo de situaciones. La litotripsia generalmente son cálculos 10 milímetros o más, donde pueda tener cierto efecto. Ya dijimos que el cálculo de cistina es el cálculo más duro, por lo tanto ahí no funciona el tema de la litotripsia. Y cuando hablamos de la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, la indicación básicamente son los cálculos renureteral de menos de 10 milímetros, ¿no? Que sea único, blando y no impactado, ¿no? Si esos están muy pegados, pues no, es difícil, ¿no? Pero aquí se va a menos de 10 o puede ser un poco mayor, pero que esté en una ubicación que podamos degradarlo. ¿Qué contraindicaciones? Ya les he comentado, la gestación, las uropatías obstructivas. Primero tenemos que desobstruir, ¿sí? Ya sea con una nefrostomía, ya sea con un catéter J, tenemos que desobstruir. Si no, imagínense, es un problema inflamatorio terrible, puede destruirse el tejido. Trastorno de la coagulación, hay que asegurar que el paciente no esté sangrando, que el riñón único a veces no esté funcionante, pues ya no tiene razón de hacer la litotripsia, porque la idea es salvar el riñón, pero si ya no funciona, pues ya es más complicado, ¿no? Y nunca tiene que haber una infección activa. Y en muchos casos vamos a hacer una pilografía, perdón, una nefrolitotomía percutánea, a través de un uretrorenoscopio o una cirugía convencional para hacer una litotomía. Entonces, esas consideraciones ya urológicas hay que verlas dentro del manejo. Entonces ya vimos esos tratamientos urológicos porque el nefrólogo ya no llega por ahí, llega el tratamiento médico y ya el urólogo define la endurología a través de un ureteroscopio, ya sea flexible o una nefrolitotomía o tal vez una nefrectomía, que también se podría dar en este tema de estas circunstancias que es importante tenerlo en cuenta.
Entonces, cuando vemos así, este tipo de litiasis hay que mirar en la obstrucción, si es parcial, si es total, la clínica, si es, digamos, alto, es bajo, el urétero va a ir un poco más con lo alto que con lo bajo, y por eso uno plantea circunstancias de infección urinaria muy ligadas a este tema de la litiasis. El componente familiar también es importante tenerlo en cuenta para generar. La ecografía es nuestra primera prueba, sabiendo que el gold estándar es la tomografía, ¿no? Sabiendo que el gold estándar es la tomografía. No sé si hay algún comentario, algunas circunstancias que pudiéramos tener o participar. Si no lo hubiera, bueno, daremos por concluido la sesión teniendo en cuenta sus actividades y el tiempo programado de la sesión, ¿no? Pedagógicamente, la sesión, pues, son 50 minutos, sino ya caemos en el tema del maltrato de la atención. Bueno, entonces yo les agradezco, sé que están grabando la clase, que van a ir resumiendo en algún momento, en el camino vamos a ir desarrollando en la práctica y en las próximas, las preguntas se van a poder dar. El seminario lo vamos a hacer de todas maneras el día viernes, ya su delegado me va a confirmar la hora.